Bueno, les dije al principio del programa que la última biografía que leí me pareció seria, yo no soy historiador obviamente, era la de John Lynch, de Juan Manuel de Rosas. Desde ese momento a hoy no teníamos una biografía en serio de Rosas. No hablo de libros de divulgación, con todo respeto. Hablo de una biografía hecha por historiadores de la trayectoria y el renombre de Raúl Franklin. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hola? Y Jorge Hellman. Qué apellido, ¿eh? Sí. Qué apellido, ¿eh? Me recuerda al poeta. ¿Algo con el poeta? No tengo un parentesco. ¿Por qué Rosas? ¿Por qué desde la última John Lynch no teníamos una biografía de Rosas? ¿Qué pensás? Porque son dos preguntas muy importantes. ¿Por qué Rosas? Porque para nosotros era la posibilidad de tomar una figura central del siglo XIX del Río de la Plata y del siglo XX del Río de la Plata, digamos. Y esa es una peculiaridad de Rosas. Hay como dos Rosas. El de sus contemporáneos y la centralidad que tuvo, y el de las generaciones posteriores y lo que Rosas fue cambiando y significando. Entonces, a través de enfocar a Rosas, nosotros hace muchos años venimos trabajando sobre la historia de la sociedad, la economía, la política, cómo fue cambiando después de la Revolución. Y nos parecía que enfocar la figura de Rosas era una manera de poder ponerle al público a disposición y atraerlo a enterarse de todo lo nuevo que sabemos sobre esa sociedad que hizo surgir a Rosas. Jorge, lo primero que me llamó la atención al leer la biografía, que la leí entera y la disfruté muchísimo y aprendí, no te puedo contar todo lo que aprendí, es que Rosas no era un líder natural en la provincia. Bueno, esto es una de las cosas, diría yo, quizás más novedosas o más importantes en el enfoque del libro, ¿no? Porque la idea tradicional, y esto está mucho justamente en la biografía que mencionaste anterior, la de Lynch, es la idea de que la sociedad rioplatense es una sociedad extremadamente polarizada en lo social, donde hay un pequeño núcleo de gente muy poderosa, entre los cuales obviamente en la cúpula estaría Rosas, y que por el hecho de ser muy rico, gran terrateniente y tal, llegó naturalmente al poder. Es decir, y que la gente lo seguía porque era natural en esa sociedad que los pobres, los que no tenían nada, etcétera, siguieran a la gente importante. Y lo que nosotros acá es una parte muy importante de la explicación nuestra, es que esto no era así, sino que había una sociedad que estaba muy movilizada, muy transformada por todo el proceso de crisis del orden colonial y la revolución, y que Rosas tuvo que hacer enormes esfuerzos y tomar un montón de iniciativas para tratar de convertirse en el líder que termina siendo, porque efectivamente, si algo no cabe duda, es que fue un líder político muy importante, pero que ese liderazgo lo tuvo que construir haciendo un montón de cosas que no eran fáciles de interpretar en el marco de las explicaciones anteriores, ¿no? Esta idea de que no tenía que hacer un esfuerzo porque él ya estaba ahí, era la cúpula de los grandes terratenientes y por lo tanto las masas lo seguían a él. Y no es así, él tuvo que ganar el apoyo de esos sectores. Tuvo que construir como subtítulo del libro, la construcción de un liderazgo político. ¿Era necesario cierto autoritarismo innegable en Rosas? ¿Era necesaria la mazorca, por ejemplo? ¿Qué pensás? Innecesario es una palabra complicada, digamos. Lo que nosotros creo que era más que necesario, inevitable. Por eso, era inevitable. Digo que es complicado porque una de las cosas que nos preocupó mucho mostrar es que las cosas que fueron sucediendo y el tipo de liderazgo que Rosas construyó y cómo fue cambiando mientras lo ejercía, porque no es el mismo a lo largo de toda su vida ni de todo su gobierno, no es algo que estaba escrito, que así tenía que ser. Hubo opciones, hubo confrontaciones, antagonismo, y lo que termina resultando no es lo que nadie planeó, ni Rosas, que tuvo un enorme poder, ni él. Entonces, es una sociedad muy convulsionada desde la Revolución. Los antagonismos cobran una violencia extrema. Rosas lo entiende a la perfección. Lo entiende, lo utiliza, lo ejerce y de alguna manera ordena esa violencia. La canaliza, la institucionaliza de algún modo. Entonces, creo que sí que era inevitable y es una violencia compartida por todos los bandos, no es un atributo de Rosas. Lo que pasa es que
y este es un dato que no es menor, es una obviedad, pero no es menor. Hubo muy pocos gobernantes de la época que gobernaron tanto tiempo como Juan Manuel de Rosas, en una época donde mantener un gobierno estable era casi imposible. Y ahí está la clave del problema. Claro, ¿qué papel juega el bloqueo francés en la forma de gobernar que tiene Juan Manuel de Rosas? Bueno, este es un poco el punto, es decir, lo que creo que decía recién Raúl, es decir, que las políticas que él lleva adelante no es que él era un tirano, digamos, por naturaleza. Hay un nivel de confrontación política y de violencia en las confrontaciones políticas que de alguna manera, bueno, se agudizan en un momento como este, es clarísimo, ¿no? Es un momento donde se combina un bloqueo francés que genera problemas tremendos para la sociedad porteña, no para Rosas, para todo el mundo, ¿no? Porque se corta el comercio, que era la base un poco de la que vivía esta economía, y al calor de ese bloqueo francés empiezan a reactivarse un conjunto de planes para tratar de bajarlo, de hacerlo caer a Rosas, y ahí se van a producir dos grandes situaciones que analizamos ahí en el libro, que es lo que llamó la rebelión de los libres del sur, que es una rebelión dirigida por grandes propietarios, lo cual ya de por sí daría para hablar horas, ¿no? De cómo se puede entender una rebelión dirigida por grandes propietarios, un gobierno que se supone que representaba los intereses de los grandes propietarios. Pero bueno, lo dejo porque si no, no nos da el tiempo. Hay una invasión de Lavalle, ¿no? En el 1840 hay una invasión de Lavalle. Bueno, en ese marco, obviamente, se agudizan enormemente las tensiones y el resultado de eso, o sea, Rosas va a lograr derrotar ese conjunto de enemigos y obviamente después de eso se desata una represión muy importante que incluye, por ejemplo, el embargo, bueno, fusilamientos, etcétera, sobre todo de gente de élite. Y esto también es importante, ¿no? Porque yo diría que el terror rosista, el famoso terror rosista, se aplica esencialmente sobre, no exclusivamente, pero esencialmente sobre sectores de la élite que en distintos momentos, no siempre, porque muchos sectores de la élite también lo apoyan a Rosas, pero otros que se van a oponer. Y aquí, por ejemplo, terminan embargando las propiedades de muchos de los grandes propietarios de Buenos Aires de la época, ¿no? Un gobierno como el de Rosas. Aunque no tengo tiempo y me da mucha pena no tener tiempo, siempre me impactó el poder de las mujeres en la historia de Rosas, ¿no? La madre, la mujer, Manuelita, ¿no? ¿Qué pensás? La amante. La amante, ¿te acordás de la amante? A ver, hay un momento, creo que lo decimos, y lo hemos conversado mucho, no sé si lo dijimos tan sinceramente, sí, hay un momento en que uno siente que tendría que seguir un psicoanalista más que un historiador. Claro. Bueno, hay un libro que se debería llamar Las mujeres de Rosas. Hay un libro de María Sánchez Sada. Hay uno, perdón. Pero sí, es complejo. Pero lo que muestra en todo caso algo que trasciende al propio Rosas, porque no siempre él estaba tan entusiasmado con algunas cosas que pasaban con las mujeres de su alrededor. Y es que el rosismo que fue visto siempre como una especie de negación de la Revolución de Mayo por mucha gente, y no es así, es el producto del proceso revolucionario, va a tener algunas novedades, y una de las novedades que tiene es un lugar muy particular de las mujeres en la lucha política, y no solo de su mujer o de su hija, sino de las mujeres de la plebe, de las mulatas. Hay periódicos para mujeres. Sí, es impresionante, eso siempre lo pensé. Es una sociedad más moderna de lo que pensamos, digamos. Exacto, ese es el punto. Muchas gracias. De verdad que es un gran libro, es un libro central. Se lo dije a Fernando Fagnani, que es el editor, y no me canso de decirlo. Muchas gracias, de verdad. No, gracias. Muchas gracias. Léala, encuéntrese con esta figura, se aprende muchísimo y es historia en serio, hecha por historiadores que saben lo que escriben y tienen ideas propias sobre las cosas. Enseguida volvemos, esto es Otra Trama.